Hola, buenos días. Hoy comenzamos nuestra andadura en las ondas. El colegio ha querido reunir a diferentes personas que forman parte del entorno educativo para empezar a rodar. El tema que hemos escogido es la Navidad. Lo hemos pedido a familias que nos pongan en contacto con abuelitos, abuelitas, incluso los papás y las mamás de nuestro alumnado, para que nos cuenten sus vivencias en Navidad, un cuento de Navidad, una narración, algo que les provoque o les produzca lo que es el tema de la Navidad. Hemos de agradecer a todas las personas que van a venir a contarnos sus experiencias navideñas. Hoy contamos con la experiencia de Inmaculada y su marido Alejandro, que creo que no quiere hablar mucho, pero bueno. Y os presento a Inmaculada, que es la mamá de una niña de 5 añitos que se llama Abril. Y aquí os pongo en contacto con ella. Buenos días, Inmaculada. Hola, buenos días. Inma, por favor. Inma. Es verdad, mi hermana tampoco le gusta que le llamen Inmaculada, dice que es un nombre muy grande. Sí, suena fuerte. Felicidades, por cierto. Gracias. Bueno, pues os pongo en contacto con Inma y os va a contar cositas, ¿vale? Sí, yo cuando me enteré de que comenzaba en el colegio este nuevo proyecto, sí que me apeteció participar desde el principio con una historia. Y teniendo en cuenta además que comenzamos con la temática de la Navidad, porque ya estamos casi ahí cerca, pues pensando en qué podía traer, vino a mi mente lo que es la época de la Inglaterra victoriana. ¿Por qué? Pues es una época muy prolífica en literatura navideña. Pensé también en Dickens y en concreto pues en un cuento de Navidad. Un cuento de Navidad conocido por todos. Hay muchas versiones cinematográficas de este cuento y sí que investigando ayer un poco me llamó la atención que en el año 1901 ya tenemos la primera adaptación al cine. En los años 1930 ya tenemos surgieron más versiones. Bueno, luego pasando por los 50 hasta que llegamos ya a la época más actual en la que quizá todos recordemos pues haber visto alguna que otra película. Y bueno, yo creo que la que más recuerdo de la infancia de los teleñecos, la versión de los teleñecos, que es del año 1992. Bueno, de esta historia se ha hecho teatro, musicales, ha servido de inspiración para poesía. Pensándolo ayer, yo creo que el Grinch también está influenciado por un cuento de Navidad de Dickens. Yo creo que es indiscutible que se ha convertido en un clásico de la literatura de Navidad. Es por eso el motivo por el que me fijé en ella y por la que quise traerla aquí. Y antes de empezar, sí me gustaría contarte un poco, contextualizarla, ¿no? Yo creo que así se aprecian mejor las cosas. Sí, además los chiquillos te lo van a agradecer. Pues Un cuento de Navidad es una novela corta, escrita por el británico Charles Dickens, que se publicó el 19 de diciembre de 1843. Estamos pues mediados del siglo XIX, época victoriana, y era además unos momentos en que imperaba una sensación de nostalgia por esas antiguas tradiciones navideñas que quizás se habían perdido un poco y comenzaban a introducirse costumbres como los árboles de Navidad que conocemos hoy día. Durante esta época tuvieron un auge importante las celebraciones navideñas. Cuando Dickens escribe Cuento de Navidad, él ya era un escritor reconocido que publicaba historias en semanarios. Eran pues a modo de novelas que se publicaban por entregas en periódicos, ¿no? Como a fascículos, eso lo hacía más accesible a todo el público en general. Él adquirió la costumbre de regalar a sus lectores por Navidad una publicación especial, un cuento que solía ser pues, de fantasmas, pero de ambientación navideña. Según dicen, Dickens era un hombre preocupado por las desigualdades sociales, la pobreza y la injusticia. Es por eso por lo que decide escribir una historia navideña emotiva y que contuviera además una moraleja que pudiera servir como enseñanza, porque eso era más fácil que calara entre la población, más que si, por ejemplo, hubiera escrito un panfleto. Bueno, la obra tuvo un éxito inmediato. Ya ves que ha llegado hasta nuestros días. Se convirtió en toda una tradición la llegada a los hogares por Navidad de historias de temática paranormal con ambientación navideña. Era una tradición pues el sentarse toda la familia frente a la chimenea en la noche de Nochebuena a leer en familia este tipo de relatos. Otros escritores también se sumaron a la tradición y dejaron cuentos de esta temática de lo más variado. Tenemos cuentos de detectives fantasma, de humor, incorporando duendes o incluso hasta dragones. Bueno, para el que le pueda interesar este tipo de literatura, sí que puedo decir que en la actualidad pues hay libros que aglutinan diferentes relatos sobre esto, sobre cuentos de la época victoriana de Navidad.
y que incluyen también otras historias que son menos conocidas que Cuento de Navidad, pero no por ello menos curiosas, de otros autores también coetáneos a Dickens, como pueden ser Arthur Conan Doyle, Anthony Trollope o la escritora Juliana Ewing. Otro autor importante y que fue también un gran defensor de las tradiciones navideñas de esta época fue Chesterton. Él sí que se centró más en la novela de detectives, es el del Candor del Padre Brown, si no recuerdo mal, pero también escribió su particular historia de fantasmas navideños. Dickens es un gran conocido también por otras obras como Oliver Twist, Almacén de Antigüedades, Grandes Esperanzas, Tiempos Difíciles, El Grillo del Hogar, que creo que también iba sobre la Navidad, Historia de dos ciudades, todas ellas marcadas, estas obras, por el contexto social en que vivió y que utilizaba además a modo de crítica social. Yo me he decidido por la que creo que es más conocida, Un cuento de Navidad, eso sí, una versión un poco más cortita.